noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a tener un invitado del extranjero. Hoy vamos a rendirle un homenaje y hablar de un libro, este libro, Biografía Política de Mario Vargas Llosa, su otra pasión, con Pedro Cateliano. Pero más allá de, y después vamos a hablar de la elección del próximo Papa, con Narciso Velázquez. Pero quisiera yo, por sobre todas las cosas, hoy editorializar sobre un tema que para mí sigue siendo de trascendental importancia, no solamente como objeto de estudio, sino como una realidad práctica. Definitivamente el mundo cambia, el mundo está cambiando de manera vertiginosa y lo hemos manifestado en varias ocasiones. Y el eje central de todo ese cambio está directamente relacionado con el Estado. ¿Qué modelo de Estado nosotros vamos a adoptar para enfrentar las próximas décadas? O si queremos ser más ambiciosos, el siglo, todo este siglo, el siglo XXI. Y el Estado es el objeto del debate, pero al mismo tiempo el Estado es el sujeto que tiene que hacer las reformas para que nosotros como país, como nación, como sociedad, podamos adaptarnos a las circunstancias cambiantes, tumultuosas, difíciles, contradictorias del mundo moderno, del mundo que está abandonando la lógica de la globalización para empezar a andar de nuevo, de una manera, yo creo, retrospectiva, la lógica de la geopolítica. El Estado sigue siendo fundamental. Y pensemos en el Estado paraguayo, a ver si el Estado paraguayo está en condiciones de poder atender todas las demandas de la sociedad. Quiero recordar una frase de un poeta romántico alemán, Hölderlin. Hölderlin decía que siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en un infierno. Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en un infierno. O sea, Hölderlin de alguna manera nos tiende, nos convoca, nos sugiere. Cuidado que el Estado puede convertirse en un demonio. Pero hoy en día, nos guste o no nos guste, el Estado sigue siendo un eje central. Y no se trata de idolatrar a las estructuras estatales en detrimento de lo que puede hacer una sociedad civil. Pero veamos qué ofrece el menú político de la actualidad. Por un lado tenemos un Estados Unidos que está volviendo a una política previa a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial. A reivindicar, a vigorizar, a amurallar sus fronteras económicas para que el Estado norteamericano vuelva a ser de alguna manera la potencia mundial de una dimensión unipolar y planetaria. Ese es el modelo que Trump hoy le está ofreciendo a la sociedad paraguaya, a la sociedad mundial, al mundo. Modelo que creemos que va a ser a la larga inviable. Pero tenemos otro modelo. Tenemos el modelo chino. El modelo chino es un modelo fundado en la filosofía de Confucio. Es un modelo que no respeta los derechos humanos. Es un modelo que no respeta los derechos humanos. Es un modelo de partido único. No es consustancial con la filosofía que nosotros estamos acostumbrados, que es la democracia liberal. Ese es el modelo chino, pero es el modelo que está demostrando hasta la actualidad ser el más eficiente. En 40 años, de 1980 hasta la actualidad, un poco más de 40 años, China ha sacado 800 millones de pobres de la pobreza y los ha convertido en clase media. China tiene un modelo capitalista en lo político, pero un capitalismo no liberal, un capitalismo mercantilista, yo diría. ¿Por qué le digo mercantilista? Porque la política incide en las decisiones económicas que se tienen. Porque en China la política y la economía no se delibera, se planifica, se ejecuta y se lidera. Es mentira que China sea un país que solamente
ha progresado por mano de obra barata, eso fue en un principio, pero hoy China está en la vanguardia de energías renovables. China es el país que más autos electrónicos está funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo conservador norteamericano que está implementando el presidente Trump, ni bien lo empezó a implementar, ya empezó a demostrar sus flaquezas, sus debilidades. Pero tenemos otro modelo. También tenemos el modelo social de mercado, la economía social de mercado, el estado de bienestar. El modelo europeo es el modelo europeo. Para mí es el mejor modelo, definitivamente. ¿Por qué? Porque es un modelo en donde se concilia la libertad individual de las personas, la libertad colectiva, y se tiene en cuenta la inclusión social y los beneficios sociales. Es una sociedad que el 40% del estado de bienestar europeo se gasta en materia social. Vamos a ver hasta cuándo esto va a ser posible, pero convengamos que el 40% de la riqueza que produce la economía europea se invierte en educación, en salud, en bienestar para su población. Es el modelo al cual yo adhiero. Y tenemos el modelo de las repúblicas incumplidas, de la democracia liberal, que son nuestros países y otros países también, en donde vemos que son incumplidas porque no se logran las metas que uno se ha propuesto. Eso no quiere decir que nosotros adjuremos de la libertad, o menos aún del concepto de república, o menos aún del concepto de la igualdad de los hombres ante la ley, o que pensemos que la Constitución de 1992 tiene que caducar porque todas las demandas sociales no están satisfechas. Al contrario, tenemos que profundizar el concepto de la democracia y tenemos que tener el sentido de la inclusión social, el sentido de la justicia social, pero la justicia social como una idea regulativa que nos hace sentir que no puede haber una sociedad justa si hay unos pocos que tienen demasiado y la gran mayoría no tiene nada. Quiero terminar con esta reflexión. En los años pasados, el año pasado, el antepasado, con el triunfo de Javier Milei, hubo una ola libertaria, una ola que reclamaba un Estado mínimo. Yo no reclamo un Estado mínimo. Yo les reclamo un Estado que esté presente cuando sea necesario. Un Estado racional, un Estado que se someta a los criterios de legitimidad, de origen y de legitimidad de rendimiento. Hoy en día, la legitimidad de rendimiento es tan importante como la legitimidad de origen. Miremos China. Dios quiera que no todo el mundo termine enamorado del mundo chino, del modelo chino. Porque si avanzamos hacia el modelo chino, claudica la libertad, claudica la tolerancia y la economía va a estar manejada por criterios mercantilistas. Pero el modelo chino nos está enseñando algo, que un Estado manejado racionalmente y una política manejada con cierta racionalidad no es lo que dice Milei, que las sociedades se generan sin la intervención del Estado y por generación espontánea. China le ha dado una lección al mundo en donde el Estado, cuando funciona bien, el Estado puede proveer no solamente seguridad ciudadana, sino puede establecer las bases para que un país progrese. Repito, yo no soy partidario del modelo chino, porque el modelo chino prescribe la libertad individual y yo estoy, digamos, enmarcado en una filosofía humanista, liberal, cristiana, dentro de la tradición judeo-cristiana, en donde el individuo es parte esencial, no es una categoría aislada dentro del contexto de la sociedad. Para la filosofía china, Confucio, lo importante no era el individuo, lo importante era la estructura. Y cada uno forma parte de una estructura y cada uno desempeña la función que esa estructura le determina. Nosotros hemos incorporado el individualismo a partir de la presencia española, el judeo-cristianismo a partir de la presencia española y la definición del individuo. Por eso creo que este debate es muy importante que esté ubicado en el centro de la discusión política. Porque tenemos que planificar cómo vamos a hacer el modelo energético del Paraguay, cómo vamos a hacer el modelo de previsión social, qué modelos vamos a utilizar para resolver el problema de la caja fiscal. Esto no es una discusión baladí o abstracta, no es metafísica. Tenemos que saber qué modelo de Estado sabemos. Y cuando elijamos un modelo de Estado, que para mí tiene que ser el Estado
limitado y legitimado por su origen y sus resultados. Sepamos siempre bien que la libertad nunca puede claudicar ante la arbitrariedad y la prepotencia del poder político. Enseguida estamos con Pedro Cateliano desde Lima, Perú, para hablar de un gran escritor, Mario Pedro Vargas Llosa. Bueno, estamos acá con el compañero Narciso Velázquez. ¿Cómo estás? Placer de que esté con nosotros en el programa. Buenas noches, doctor. Un gusto, de verdad. Gracias por la invitación y una oportunidad más para contactar contigo y a través tuyo también con esta audiencia en esta época muy especial que vive la Iglesia. Gracias. A ver, yo sé que vos no tenés esa información, pero te pregunto, ¿en cuánto tiempo calculás que habemos papa, va a haber papa? Y de acuerdo a la tendencia de los últimos cónclaves, incluso en palabras de algunos cardenales que se animaron a opinar, todos coinciden en que va a ser un cónclave breve. Los últimos cónclaves... ¿Ya empezó? Todavía no. Todavía no. ¿Cuándo empieza? Mañana comienza. Mañana comienza con un acto público todavía en horas de la mañana de Roma, 10 de la mañana de allá, 5 de la mañana de acá. Comienza con una misa, que la misa es una misa establecida, justamente está prescrita como inicio del cónclave, pero es una misa pública todavía en donde están todos los cardenales, no solamente los electores, sino que todos los cardenales que puedan llegarse hasta Roma. También se le invitan a otros eclesiásticos y a los fieles que puedan llegarse hasta la Basílica de San Pedro. Esa es la misa que se denomina justamente por la elección del Papa, por la elección del Romano Pontífice, que tiene un nombre en latín, proeligiendo Sumo Pontífice. Y luego de la misa, que es en la mañana de Roma, en la tarde, ya está fijada porque la convocatoria está hecha, a las 4:30 de la tarde comienza la procesión desde la capilla para desde un ángulo de la basílica para hacia la Capilla Sixtina, que es el lugar en donde propiamente se van a enclaustrar, que eso es lo que significa cónclave, para proceder a la elección del Romano Pontífice. La pregunta es la siguiente: ¿vamos a tener un Papa que responda un poco como Francisco? Se va a continuar, porque la Iglesia estuvo un poco polarizada con las reformas que el Papa Francisco introdujo. ¿Vamos a tener un Papa mucho más, digamos, a los Ratzinger, o va a continuar el Papa el estilo de Francisco de acercamiento, de bajar la Iglesia a la gente, de ser que la Iglesia sea algún receptáculo de determinadas situaciones que la Iglesia tradicionalmente las consideraba como anómalas y no permitía que se cumplieran con los sacramentos? O sea, ¿cómo ves vos la Iglesia en el siglo XXI, la Iglesia Católica? ¿Cómo crees que rol tiene que jugar? Bien, si hago un contexto de tu pregunta, yo me permito, y ya lo dije en más de una ocasión, leyendo la historia de los papas. Estamos ahora pues esperando al Papa número 267. Leyendo la historia de los papas, todos los papas han tenido un protagonismo en su época particular. Desde aquellas historias, incluso que se volvieron leyendas, de un Papa León I que salió a hablar con Atila, que con la invasión de los bárbaros venían, y que finalmente Atila, que era conocido como el azote de Dios, después de esa conversación con León I, Atila decide no destruir Roma, aunque ocurre la invasión, sin embargo no destruyen Roma, y entonces desde aquel momento el Papa recibe el nombre de Defensor Civitatis, de defensor de la ciudad y del mundo, y desde esa perspectiva podemos mirar cada Papa en cada acontecimiento que envolvió al mundo en los acontecimientos dolorosos como las guerras mundiales, la presencia de la Iglesia a través de los romanos pontífices ha sido siempre preponderante. Ni qué decir si es que nos ponemos a pensar en un Juan XXIII que convoca un concilio Vaticano II en donde
el concilio dice, pues, en palabras mismas del Papa Juan XXIII, abramos las puertas y las ventanas para que entren nuevos vientos, y desde ahí sale todos esos documentos de la Gaudium et Spes, de la Lumen Gentium, en donde la Iglesia se define a sí misma como una comunidad que en conversación con su ambiente y con su tiempo tiene un llamado fundamental, no solamente de trabajar por una línea espiritualista, por decirlo, sino que también con un alto compromiso con la historia y con el caminar. O sea, el Papa que sea electo, o sea, va a seguir dimensionando que la Iglesia tiene un liderazgo, una dimensión, una influencia en lo espiritual, pero también en los asuntos temporales de los seres humanos. Va a suceder eso. Definitivamente, porque de esa conciencia debemos todos los cristianos y particularmente las autoridades eclesiásticas. Los cardenales que hoy están y con esa diversidad de representación, cada uno de ellos representan a un espacio propio de sus países, de sus continentes, de su gente, y esa es la misma realidad que justamente con esta diversidad de representaciones que se han venido dando ya desde los últimos papas y particularmente con el Papa Francisco, pues eso es lo que hoy se respira en este cónclave que está por elegir al próximo romano pontífice. ¿Cuántos cardenales votan? En total, hoy 135 cardenales son los que están habilitados, pero hasta ahora 134 son los que estarán para la votación. Hay uno está interdictado, está castigado. No. ¿O no? No, fuera de él, hay un cardenal en España, el cardenal Canizares, que no puede llegarse hasta Ciudad del Vaticano, porque está establecido en las normas que los cardenales deben de estar dentro del muro vaticano para la elección. Y por tanto él no puede llegar por salud y por tanto no puede enclaustrarse. Uno de ellos también, si bien es cierto, está quejado de salud, pero posiblemente va a ser como las normas lo prescriben desde su sala, desde su habitación personal, en donde va a estar seguramente como enfermo, pero está previsto también de que él participe de esa manera porque las normas lo permiten. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? Sí. A ver. Para la Iglesia, ¿sí? Sí, claro. Francisco denunció los casos de pedofilia. Sí. Algunos dicen que otros papás los taparon. El abuso sexual a menores y quizás en otros casos también. La pregunta que te quiero hacer, ¿vos pensás que eso se va a seguir, la Iglesia va, no digo purgando sus pecados, pero la Iglesia va a seguir abierta a reconocer y a excluir a aquellos que cometen este tipo de actitudes abusivas, hasta del punto de vista religioso, pecaminosas, ¿verdad? Claro. El caso del abuso sexual de menores siempre estuvo penado en la Iglesia. Uh-huh. El gran problema era el trato que se le daba a los casos a la hora de las denuncias. Uh-huh. Como que el caso del abuso sexual de menores como tal ha tenido incluso una descripción jurídica distinta en los últimos años. Es decir, hoy hablar de abuso sexual de menores tanto dentro de la Iglesia, con su derecho canónico, como también dentro de las prescripciones penales y generales, hoy está incluso considerado como un delito de lesa humanidad. Esta configuración es distinta de lo que eran en otras épocas. Por tanto, no precisamente por encubrir directamente un hecho, sino más bien en el trato de cómo se han ido de alguna manera investigando y también dando las penas. Eso es lo que ha cambiado desde Juan Pablo II para este lado. Desde Juan Pablo II hay una nueva normativa en donde se describe actualmente, se ha perfeccionado con el Papa Benedicto XVI y finalmente también con el Papa Francisco, es decir, una tendencia que está viniendo a la luz justamente de nuevas configuraciones que se tienen del delito. A la Iglesia le conviene más un Papa europeo,
un papa africano donde hay muchas etnias, o sea, un papa negro, nos representa una unidad, una cohesión nacional, porque, digamos, son países con muchas tribus, se formaron sobre la base de tribus y de, digamos, post-periodo colonial del siglo pasado. O le conviene más un papa sudamericano o hispano parlante, mexicano, centroamericano, sudamericano, español, quién sabe, que donde está la mayor cantidad de católicos del mundo. Asia fue una cosa en donde ahora llegó, digamos, el Papa Francisco con mayor presencia. ¿Qué es lo que más le conviene a la Iglesia? ¿Qué perfil de Papa? Por eso tiene un peso también interno en la configuración de los cardenales y la Iglesia se nutre de la gente más pobre. Las iglesias en los países ricos presentan un ambiente muy desolador, sí. Están vacías muchas veces. La Iglesia no está basada sobre una uniformidad, no está basada. La Iglesia está basada en la absoluta, si se quiere, diversidad, pero que esa diversidad lleva a buscar un punto de unión, que es lo que se llama la comunión. La comunión es justamente la unidad, no en la uniformidad, sino en la diversidad. Desde esa perspectiva, cuando preguntan, ¿le conviene un papa de tal lugar o no? El papa que venga desde esta perspectiva y hoy en la configuración de lo que se tiene justamente tanto el colegio cardenalicio como tal, los sínodos de obispos que están cada vez tratando temas más actuales y acuciantes, tanto para el interno de la Iglesia como también para la situación del mundo en general, definitivamente el Papa que esté va a ser un punto de referencia tanto para la Iglesia como para el mundo en las condiciones en que sea. Por decirte, si es que pensamos en un Papa como Juan XXIII, que provenía directamente de Italia, del centro de Italia, siendo cardenal, ciertamente por su experiencia, porque él fue diplomático en su tiempo, fue nuncio y tantas otras experiencias. Sin embargo, por decirte, un papa viejito, lo decían de esa manera, y lo tenían incluso como, lo habían bautizado como el Papa Bueno. Sí, bonachón. Sí, él llama un concilio. Y eso rompió el esquema de todo el mundo, porque en otras épocas los concilios eran llamados cuando habían pues problemas doctrinales al interno de la Iglesia. Claro, por ejemplo, era como para responder a cuestiones doctrinales. De acuerdo a los comentarios del Concilio Vaticano II, pues decían, pero ¿de qué vamos a hablar? O sea, si no hay problema doctrinal en este momento. Y el Papa dice, no, es hora, porque estamos viniendo con el modernismo, a ver cómo nosotros conversamos con esta realidad. Y hasta hoy, las conclusiones... Ahí te paro. ¿Cómo conversamos con esta realidad? Así. Hoy tenemos una realidad. La realidad de Juan Pablo II fue la realidad del declive del mundo comunista, que cayó por su contradicción interna, pero convengamos que el Papa Juan Pablo II tuvo un rol, especialmente en Polonia, en los países eslavos del este, ¿verdad? Los países eslavos del este, que conformaban el Pacto de Varsovia, eso no se puede negar. Ratzinger era un hombre que estaba más en teología, muy atado a una estrecha visión tradicionalista de la Iglesia y conservadora. Francisco viene y sale a la calle. A ver, sí. Se despide, coman bien, dice que es de tal equipo de fútbol, digamos, humaniza el carisma papal. Ahora bien, en este mundo que de nuevo estamos teniendo un giro 180 grados, donde la globalización parece que va a ser frenada, yo no creo que sea frenada, pero empiezan a haber zonificaciones mundiales, geopolíticas, hay mucha guerra. El Papa va a poder constituirse en una instancia moral regulativa de los conflictos mundiales. ¿Debe desempeñar ese rol? Sí, justamente por eso, y me interesa mucho hacer esta vinculación entre los papas. Fíjate que Juan Pablo II es el papa que empieza a viajar por los países. Claro. Sale a Europa. Sale y por tanto, esa es la aplicación del Concilio Vaticano II. Salgamos
El Papa Francisco lo va a perfeccionar con un lenguaje mucho más cercano, en donde él va a hablar de las periferias existenciales, de las periferias sociales, de las periferias humanas. El Papa Francisco va a tener la capacidad, y eso también se debe mucho a su proceso formativo. Él fue profesor de literatura, él fue profesor de psicología, él fue un químico. ¿Era un papa de la otra orilla? Era un papa que provino de la realidad propia de un obispado que vivió con una realidad específica del sufrimiento humano. O sea, una diócesis de Buenos Aires que tiene unos contrastes directos. Y él mismo hablaba de que le gustaba mucho visitar las villas, y por eso también le gustaba mucho lo del Paraguay. O sea, en el Papa Francisco se conjugan una serie de elementos que, si es que uno va a mirar de los papas anteriores, ocurre lo mismo. O sea, Juan Pablo II, que vivió en esa época del comunismo, que sufrió mucho, incluso su familia, todo el problema que tuvo. Su madre, Juan Pablo II, le había recibido una prohibición a tener hijos porque era un régimen de esa manera controlado. Sin embargo, su madre desafía eso y le tiene a Juan Pablo, que al final llega a ser papa. O sea, toda una historia. Entonces, desde esa misma perspectiva, el Papa Francisco trajo esa realidad que él vivía en su diócesis, en el día a día. Eso es lo que él lleva al papado. Entonces, desde esa misma realidad, sigue el Papa Francisco las huellas del Papa Juan Pablo II. O sea, se saltaron a Ratzinger. No precisamente, porque el Papa Ratzinger lo que hace es justamente seguir el mismo trayecto de aquello de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fue inaugurado con Juan Pablo II, de las visitas a los países, pero al mismo tiempo el Papa Ratzinger lo que hace es también, pues, establecer un mecanismo propio para trabajar internamente en la Iglesia, de responder a cuestiones particulares específicas. Tengo una última pregunta, por si no da el tiempo. ¿Qué significa para la Iglesia Católica paraguaya que por primera vez un cardenal paraguayo, o 1,5, porque el otro español pues se nacionalizó paraguayo, vamos a decir 1,5, estén presentes en la elección del Papa? Primero, una representación, es decir, una representación porque sabes muy bien que Paraguay es muy poco conocido o casi desconocido. O sea, vos mismo que conocés el mundo, cuando te preguntan de dónde sos, a veces ni siquiera saben dónde está en el mapa. Eso por un lado. Y en este sentido, pues yo creo de verdad que tener un cardenal ha sido un regalo particular y especial del Papa Francisco. Él nos dio eso. Él nos regaló, porque él conoce al Paraguay. Él, siendo joven, trabajador como químico, tuvo como jefa a una paraguaya quien le había tenido un cariño muy especial. Una mujer incluso vinculada a las cuestiones políticas internas de Paraguay en su momento, que había sido expulsada, así mismo exiliada. Entonces todo eso le sirvió al Papa Francisco en su momento, a este joven que experimentaba el primer mundo laboral, de encontrarse con una mujer que además de la ternura propia con que le trataba, porque él apenas empezaba a trabajar, pues también le enseñó lo que era el Paraguay. A partir de allí, el Papa Francisco nos tuvo siempre a nosotros una cercanía muy especial. Siendo arzobispo, él, pues, está el famoso video aquel en donde él recibe a la Virgen de Caacupé, en donde habla de la mujer paraguaya, en donde ya él, siendo obispo, siendo arzobispo, en este caso, hace un discurso muy especial de la mujer paraguaya. El Papa Francisco nos regaló a nosotros el concepto de las gloriosas mujeres paraguayas. Ese concepto nosotros no la conocíamos, no la usábamos. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de que tengamos un cardenal fue un regalo de Francisco. Por tanto, la Iglesia que camina en el Paraguay tiene un representante como paraguayo. Por otro lado, el hecho de que tengamos allí un elector para el futuro pontífice, también el Paraguay tiene una voz propia, porque cada cardenal tiene la oportunidad de decir de cómo yo veo a la Iglesia, en este caso en el Paraguay, y cuáles son las necesidades que tenemos como Paraguay de la presencia de la Iglesia. Bueno, este es un país católico, por eso nos interesa saber qué va a pasar con el Vaticano, qué va a pasar con el papado. Muchísimas gracias, Narciso Velázquez, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.